Muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos al programa Diálogo con Universidad de Occidente. Estamos transmitiendo a través de canales 9, 4 y 22 y el día de hoy me acompañan dos docentes de la carrera de Ingeniería acá en la Universidad de Occidente, a quienes ofrezco una cordial bienvenida, y entonces quiero presentarles al ingeniero Luis Daniel Ramírez Joachín, docente de la Facultad de Ingeniería, también es capacitador allá en el INTECAP. Exacto. Bienvenido, ingeniero, si quiere saludar a los televidentes. Muchísimas gracias, licenciado. Es un gusto, muy buena noche para cada uno de ustedes. Pues vamos a compartir con ustedes parte de lo que nosotros hacemos y la forma en la que se ha ido desenvolviendo en nosotros las características para compartir con nuestros participantes y estudiantes. Entonces será un gusto poder estar con ustedes y compartir lo que hacemos. Muchas gracias, ingeniero, bienvenido. Y de la misma manera, una bienvenida al ingeniero Antonio de Jesús Lux Cardona, quien también es docente universitario acá con nosotros en la facultad y en la carrera de Ingeniería y consultor de asuntos informáticos y de tecnología por cuenta propia. Bienvenido, ingeniero, si quiere darle un saludo a los televidentes también. Muchísimas gracias, licenciado. Muy buena noche para todos ustedes. Para nosotros es un gusto estar acá para poder compartir y platicar acerca de asuntos tecnológicos, de muchísimas cosas muy interesantes, y realmente es un privilegio también poder llegar hasta sus hogares, y esperamos que todo lo que el día de hoy estemos acá platicando pues también sea de provecho para ustedes. Pues bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por su compañía. Hoy vamos a trasladarle información a los televidentes sobre cómo la tecnología ha ido evolucionando, qué es lo que hoy tenemos como los avances y las cosas que podemos aprovechar de la misma, pero también les vamos a informar algunas particularidades y cosas interesantes sobre las 3 especialidades de ingeniería que ofrecemos acá en la Universidad de Occidente. Así es que bienvenidos, vamos a ir a un breve corte y regresamos en unos instantes. Universidad de Occidente San Pedro Zacatepeques. Para este 2023 te ofrecemos más de 20 carreras a tu elección. Plan diario, fisioterapia, derecho, arquitectura, ingeniería en sistemas, ingeniería en electrónica, ingeniería en telecomunicaciones. Plan fin de semana, técnico en enfermería, licenciatura en enfermería, diseño gráfico, psicología clínica, educación física y deportes, pedagogía y administración educativa, técnico en mercadeo y gerencia de ventas, técnico en negocios electrónicos, técnico en gestión bancaria y financiera, técnico en costos y presupuestos, profesorados de enseñanza media con especialidad en educación física, historia y ciencias sociales, lenguaje y literatura, matemática y física, pedagogía y psicología. Contáctanos al teléfono 7760-5609, WhatsApp 4768-6396 o página web www.udosp.info. En nuestras amplias instalaciones o en nuestras aulas virtuales, la Universidad de Occidente está donde tú estés. Inscripciones abiertas. Gracias por continuar en sintonía de canales 4, 9 y 22. Estamos transmitiendo el programa Diálogo con Universidad de Occidente. Me acompañan 2 ingenieros docentes de la universidad y hablaremos hoy un poco acerca de la línea del tiempo y la evolución de la tecnología. Pero antes de eso, creo que es conveniente recordarles que la Universidad de Occidente pone a su disposición 3 especialidades en ingeniería. La primera es Ingeniería en Electrónica, Informática y Ciencias de la Computación. La segunda especialidad, Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación. Y la tercera especialidad, Ingeniería en Telecomunicaciones. Cada una de estas carreras con una duración de 4 años. La carrera se imparte en plan diario de lunes a viernes por las noches de 6:15 a 9:30.
De tal forma que para nosotros será un gusto poder atenderles y brindarles la información que ustedes necesiten con respecto a estas 3 especialidades de la carrera de ingeniería. Por supuesto, yo creo que ya lo había mencionado, es una carrera con una gran ventaja porque se estudia únicamente en 4 años. Ingenieros, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Y con la ayuda de ustedes yo quisiera que podamos trasladarle a nuestros televidentes información sobre lo que se estudia, lo que se hace, lo que se puede hacer cuando uno es ingeniero. Hay muchos jóvenes que hoy en día están estudiando esta carrera, es una carrera de alta demanda, hay mucha inquietud con respecto a las especialidades, pero pues acá en la universidad tenemos 3, electrónica, sistemas, telecomunicaciones, y aunque tienen similitudes, pues también tienen diferencias que son muy concretas y sustanciales. En el caso suyo, ingeniero Lux, usted es ingeniero en telecomunicaciones, es decir, su especialidad son las telecomunicaciones, pero como usted mismo nos comentaba en el preámbulo, las telecomunicaciones de alguna manera tienen una estrecha relación con la electrónica. Sí, bastante. Y entonces, pues si usted quisiera por favor comentarnos un poquito sobre qué es lo que se estudia y para qué se prepara un ingeniero en telecomunicaciones. Ok, gracias licenciado. Pues para todos ustedes televidentes, comentarles, ¿verdad? En el área de la ingeniería en telecomunicaciones pues se abarcan muchas ramas, pero una de las que se puntualiza bastante es la parte de transmisión de datos. Justamente esa parte es donde se especializa. Si bien, como ya lo decía el licenciado Luis Pedro, tienen ciertas áreas en común, podríamos decirlo, con la ingeniería en electrónica, ingeniería en sistemas. La parte más puntual es transmisión de datos, que la parte fuerte es el área de redes y la parte de radio, sería de radiocomunicaciones. Entonces, enlaces de datos entre puntos específicos de antenas y todo eso, manipulación de equipos de transmisión de información. Esa es la parte más sobresaliente dentro de la carrera, que claro, tiene otras cualidades, como por ejemplo la parte de electrónica, que se estudia bastante porque en el área profesional nos vamos a enfrentar con desafíos en los cuales vamos a tener que enfocarnos en algunos equipos en los cuales hay que verificar fallas, verificar algunos errores, y tenemos que tener el conocimiento sólido de la parte de electrónica, pero también la parte de electricidad. Entonces, considero que esos 3 puntos importantes, que es la transmisión de datos propiamente de la carrera, electrónica y electricidad, son los puntos más fuertes y que más se estudian dentro de la carrera. Ingeniero Lux, y bueno, se dice fácil, ¿verdad? Transmitir los datos, pero en realidad hoy esto se ha convertido en un fundamento de gran relevancia para que el mundo pueda funcionar en todos sus ámbitos, para que haya globalización y para que tengamos acceso oportuno a todas las cosas que nos permiten que la vida sea más sencilla, que podamos atender nuestras necesidades y que podamos desarrollarnos como individuos y como sociedad en todos los ámbitos. Me ponía yo a pensar en este momento cuando usted hablaba de la transmisión de datos y recordaba que cuando yo era niño y acompañaba a mi papá al banco, yo me recuerdo que pues para cambiar un cheque, por ejemplo, se hacía una consulta a los registros bancarios de la cuenta que alguien más había aperturado en esa agencia. Pero si la cuenta se había aperturado en otra agencia, había que hacer consultas de otra manera, tomaba más tiempo, se necesitaba un proceso más engorroso, más tardado, etc. Hoy, con la tecnología que nos permite transmitir los datos, todo eso es cosa literalmente del pasado, y las consultas son prácticamente en tiempo real. Y tenemos acceso a datos que se convierten en información útil en el momento oportuno. Y entonces es el ingeniero en telecomunicaciones el que se encarga de que esto sea una realidad, en diseñar los elementos que intervendrán para que uno pueda tener acceso a esa información. Tomemos como ejemplo el trabajo administrativo que se hace en una institución como esta, como la universidad.
El que nosotros podamos compartir la información de una oficina a otra, de un departamento a otro, de una extensión a otra, inclusive se logra en virtud de eso, de la transmisión de datos, que tiene que ver como mínimo, con las redes, la telefonía. Exactamente. Pero también con la programación, sí, que es el ámbito suyo, ¿verdad, ingeniero? Entonces, increíble, pero sí, todo está relacionado. Sigue habiendo esa relación, porque usted, con su especialidad de telecomunicaciones, prepara la infraestructura para que aquello que se desarrolla en forma lógica, que son los programas y las aplicaciones, tengan dónde funcionar y dónde trabajar. Entonces, cuéntenos, por favor, ingeniero Luis Daniel, ahora sí un poco de la especialidad suya, que es la ingeniería en sistemas. ¿Para qué se prepara un ingeniero en sistemas? Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Les comento, ¿verdad?, acerca de la ingeniería en sistemas. Hablar de ingeniería en realidad, pues, es hablar de ingenio. Es hablar de preparar a personas que estén capacitadas para poder solucionar problemas. Ese es el punto medular de la ingeniería. Como ya lo mencionó el licenciado, pues nosotros acá en UDEO tenemos las diferentes especialidades que pueden acoplarse para poder solucionar y solventar problemas específicamente. En el caso de la ingeniería en sistemas, pues nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos para poder tomar aquellos problemas que detectemos donde no haya una automatización que pueda hacerse de una forma mucho más efectiva y automatizarse, ¿verdad? Creando programas de computadoras, creando bases de datos para poder generar información valiosa. Entonces la ingeniería en sistemas, pues en realidad apertura o abre el mundo a que nosotros podamos seleccionar a qué vamos a ser aficionados. Porque probablemente algunos pensarán, bueno, la ingeniería en sistemas pues va a ser únicamente programar. Y para algunos dirían, no, es que programar no es lo mío. Y en realidad no es solo eso. Ingeniería en sistemas va mucho más allá. Podemos tomar el ámbito de la programación como uno de los puntos fuertes, podemos tomar el ámbito de las bases de datos también como complemento, el desarrollo, el acompañamiento, la creación de sistemas, las pruebas, el mantenimiento. Entonces, en realidad, hablar de la ingeniería en sistemas es hablar de una gran rama, que nosotros, pues, dependiendo de nuestras capacidades, dependiendo de nuestras habilidades, pues podemos ir adquiriendo esas competencias para que nosotros nos podamos desenvolver específicamente en algún campo de ellos. Y nosotros acá en la universidad, pues, aperturamos ese campo. No nos centramos, es que solo los especializamos en programación. No, acá nosotros tenemos esa apertura, nosotros tenemos al personal capacitado que pueda cubrir cada una de esas brechas y que pueda ir especializando y dándole el plus que necesitan los estudiantes para incorporarse en las nuevas tecnologías. Si nos ponemos a pensar desde cuando empezó la tecnología a la época actual, en realidad es necesario que uno, como parte de la tecnología o como ingeniero en sistemas, tenga una constante actualización. No podríamos pretender que lo que se estudió hace unos 10, 15 años sea exactamente igual como se va a desarrollar ahorita. Probablemente sea fundamental, sea base, porque de eso dependió, pero no va a ser siempre así, ¿verdad? Van a haber algunas actualizaciones, hay cosas que se van a ir facilitando, que se van a ir automatizando y que probablemente lo que antes nos daba algún problema, ahorita ya tenga la solución. Entonces, como lo especificaba el licenciado, en realidad ingeniería en sistemas se acopla con muchas otras áreas para poder fundamentar o solucionar el problema que se haya encontrado. En el caso de las telecomunicaciones, pues las telecomunicaciones, como ya lo decía el ingeniero Lux, tiene la característica de que ayuda a intercomunicar los diferentes puntos. Pero ¿para qué va a ser esa intercomunicación? Ahí es donde entra entonces el desarrollo y nosotros proponemos soluciones ofimáticas para poder aprovechar esas tendencias de comunicación y tener los datos específicos, generarlos y a través de ellos pues tener la mejor información, con el fin específico en la toma de decisiones, ¿verdad? Nosotros sin información no podríamos tomar una decisión adecuada. La toma de decisiones se hace en base a la información que se haya encontrado y a través de ello, pues, solucionar los problemas, que es lo que pretende la ingeniería, licenciado. Gracias, ingenieros. Pues, qué interesante es
especialmente lo que usted decía al principio, el ingeniero lo primero que hace es eso, ingeniar, porque utiliza esa capacidad creativa, su ingenio, con un propósito, resolver necesidades, generar soluciones para resolver problemas, para que podamos, como decía yo al principio, tener la vida un poquito más fácil, ¿verdad? Ajá. Pero tal vez para que nuestros televidentes, pero especialmente para que los jóvenes y las jovencitas que tienen la inquietud de estudiar una carrera de ingeniería y que probablemente están un poco indecisos entre qué especialidad elegir, entre electrónica, tal vez piensan, bueno, si voy a ser ingeniero electrónica, quizás me toque reparar televisiones, cuando en realidad no es así. Sí, es un área muy distinta. Y ellos dicen, bueno, y si voy a ser ingeniero en sistemas, de plano todo el tiempo voy a estar frente a una computadora. Eso es más o menos cierto, aunque no es exactamente así. Y de la misma manera con las telecomunicaciones. Entonces, tal vez con el afán de poder irles generando una idea más concreta que les ayude a distinguir una especialidad de otra, yo quisiera que hagamos un breve análisis de un ejemplo. Acá en la universidad contamos con una plataforma educativa que nos permite atender a nuestros estudiantes, que nos ha permitido atenderlos aún en el tiempo de pandemia, efectivamente, con toda esta modalidad virtual que implementamos en los semestres pasados. Pues uno de los componentes de nuestra plataforma educativa son las aulas virtuales. Y yo quisiera tomar eso como ejemplo, nuestras aulas virtuales. Aulas virtuales que son lugares a donde un estudiante puede acceder a través de cualquier dispositivo inteligente, su computadora, una tableta o su teléfono. Accede al aula virtual utilizando un usuario, una contraseña, y adentro del aula virtual pues va a tener acceso a sus cursos asignados y en cada curso asignado a los recursos de aprendizaje que sus docentes le administran para el desarrollo de las diferentes materias. Lugares donde pueden compartir documentos, donde pueden entregar las tareas, etcétera. Es un punto de convergencia entre docentes y estudiantes que resuelve el problema de la distancia y del tiempo, porque esto está accesible las 24 horas del día y no es indispensable que se confluya en un mismo horario. El docente puede estar en un momento, el estudiante puede estar en otro momento y va a funcionar siempre. Pues es funcional y resuelve una necesidad, pero esto no surge de la nada. Y en nuestro caso muy particular, que nosotros como universidad hemos optado por no emplear aplicaciones gratuitas, sino hemos desarrollado nuestras propias aplicaciones encargándosela a ingenieros que son especialistas en esta rama y que han desarrollado estas soluciones a nuestra medida, de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, para ustedes, para ambos que están perfectamente familiarizados con las aulas virtuales que manejamos acá en la universidad, mi pregunta sería la siguiente. Ingeniero Lux, usted como especialista en telecomunicaciones, sabiendo que todos los datos, todo lo que manejamos en las aulas virtuales se aloja en algún lugar, se aloja en un VPS, en un servidor virtual. ¿Cuál es la función ahí del ingeniero en telecomunicaciones? ¿Cómo toma parte un ingeniero en telecomunicaciones asesorando a una empresa, a una institución como esta, para ayudarle a tener una solución? Para decirle, mire, estas son sus necesidades y esto es lo que usted necesita implementar. Esto es lo que usted necesita en su infraestructura física, en su infraestructura lógica, para que los datos fluyan, para que pueda haber confluencia inclusive, etcétera. ¿Cómo toma parte el ingeniero en telecomunicaciones? Ok, muchas gracias. Sí, justamente como lo que usted mencionaba, yo creo que hay muchos factores que debemos de ir tomando en cuenta nosotros antes de implementar un tipo de solución para la institución, la empresa que nos esté requiriendo en ese caso un tipo de servicio similar, ¿verdad?, al que usted comenta. Pero en este caso muy particular, en primer lugar, una de las cosas que
considero yo que hay que tomar en cuenta es saber cuánta afluencia, cuánta cantidad de información vamos a manejar para empezar, porque de eso va a depender de que nos funcione, como usted decía, en cualquier momento que nosotros solicitemos o en el momento de mayor demanda que nosotros necesitemos. En la parte cuando fue las clases virtuales, gracias a Dios que ahora ya estamos haciendo la transición, una de las situaciones que pasaron y que se vio mucho fue cuando todos solicitaron acceso a internet. A muchas empresas hubo una saturación. Entonces, ¿esto por qué surge? Porque la infraestructura en ese momento no está diseñada exactamente para que todo ese flujo de datos pase a través de la infraestructura que ya esté. Entonces, por eso le comento, lo primero es de verificar el flujo de información que se va a transmitir. De esa manera, entonces uno ya asesora y uno dice, bueno, entonces tal tipo de servidor voy a contratar, tal tipo de ancho de banda también tengo que tener disponible para poder, para que todo esto fluya con normalidad, porque llegan ocasiones en las que todos los usuarios o estudiantes, en este caso, que serían los que tienen acceso a la plataforma, no solo estudiantes, sino docentes, personal administrativo también en algunas ocasiones, tienen la necesidad o deben de ingresar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que se produce algo como un embotellamiento, ¿verdad? Lo que pasa como... si ustedes que viven en el área donde estamos, como en el caso del Mosquito, ¿verdad? Que hay ocasiones en donde todo eso se llega a saturar de tanto tráfico, es exactamente la misma situación, es como una analogía en la cantidad de datos que van a fluir. Entonces, eso hay que verificar en primer lugar y dependiendo de eso, bueno, entonces voy a contratar tal servicio que me proporciona tanta cantidad de ancho de banda de datos y en algunas ocasiones es necesario tener un ancho de banda ilimitado, porque es mucho el flujo de datos, ¿verdad? Entonces todo eso, y como usted mencionaba, obviamente toda la información no se almacena aquí en la universidad, eso está alojado en ciertos servidores que en la mayoría de ocasiones ni siquiera están aquí en Guatemala, ¿verdad? Sino que están en otros países y pues obviamente están diseñados para eso. Por ejemplo, una de las empresas que presta este servicio, por ejemplo Amazon, hablemos de Amazon, la nube de Amazon, es una de las empresas grandes que presta este tipo de servicios. Entonces, se contrata obviamente a ellos, ya sea directamente o a través de un segundo, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, parte de eso, ¿verdad? Nosotros, en el caso, como en la plataforma que tenemos, la ventaja que tenemos, que creo que hemos tratado de que sea lo más minimalista posible, lo más fácil de utilizar y que sea intuitivo para el usuario. Entonces, esto de cierta manera nos está ayudando para que toda esta información vaya fluyendo y no hayan datos innecesarios que no necesitamos, ¿verdad? Porque también en todo eso hay que pensar. Entonces, creo que por ahí va el camino que hay que tomar en primer lugar antes de poder implementar un tipo de este servicio. Claro que hay otras cosas más técnicas, pero que nos llevaría mucho tiempo de ir desarrollándolas y decir, miren, hay que tomar este paso, hay que tomar o tener tales procedimientos, ¿verdad? Entonces, podría darle de una forma resumida así la respuesta, ¿verdad? Decirle, esos son algunos de los parámetros, ¿verdad? Claro, y lo interesante es que conforme va avanzando el tiempo y van creciendo las necesidades, se van presentando nuevos desafíos, pero es el ingeniero en telecomunicaciones quien nos va a ir asesorando y nos va a ir ofreciendo esas opciones, esas alternativas para decir, bueno, ahora se requiere más confluencia de personas simultánea, entonces necesitamos hacer esto, necesitamos tener estas características en el servidor, estas características en la transmisión de los datos, etcétera. Entonces, qué interesante porque hay algo específico para cada uno, de acuerdo con su especialidad. Y entonces, siempre en esa misma sintonía, ingeniero Luis Daniel, ahora la parte de la programación, que tengamos un aula virtual donde se puede confluir para la academia, y ya nos explicó el ingeniero Lux, requiere que haya un servidor en algún lugar. Puede estar acá en nuestras instalaciones, puede estar en la sede central, puede estar alojado con un tercero en otro departamento o en otro país, pero se requiere una infraestructura física donde finalmente se va a almacenar esa información, porque aunque decimos
en la nube, eso de la nube es relativo. Sí, sí, sí. No está en el Porque cielo. no está en el cielo, en Exacto. realidad hay servidores físicos instalados en algún lugar almacenando nuestra información. Pero vamos a decir que ese es el vehículo para que todo pueda funcionar y pueda transitar. Adicionalmente, para que tengamos nuestras aulas virtuales se requiere una interfaz, se requiere que haya un lugar a donde acceder, donde ver los contenidos, donde ver los cursos, donde ver el texto, las imágenes, los videos, los audios, etc. Toda esa parte, toda esa interfase que comunica a unos con otros es la parte que se desarrolla con la programación. Exactamente. Y entonces, cuéntenos por favor cómo se involucra un Perfecto. ingeniero en sistemas en un proyecto como este. Excelente. En este caso llamaba mucho la atención algo que mencionaba, la aplicación a la medida, ¿sí? Eso es un punto clave esencial a la hora de que nosotros vamos a desarrollar un sistema. ¿Por qué? Porque usted nos daba el preámbulo por ahí de que hay aplicaciones gratuitas, o sea que la tecnología está. La cuestión está en que si nosotros optamos por uno de estos servicios, a nosotros nos tocaría acoplarnos a ese sistema, acoplarnos a esa aplicación, saber qué es lo que sí vamos a poder hacer y qué es lo que vamos a tener limitado. En cambio, a diferencia de tener la aplicación a la medida, nosotros tenemos la facilidad de que nosotros podemos seleccionar qué es lo que requerimos, porque probablemente van a haber algunas cosas en una aplicación genérica que no nos va a servir y que probablemente consuma muchos recursos, porque lógicamente si hablamos de aplicaciones tenemos que tener en cuenta hardware, tenemos que tener en cuenta software, tenemos que tener en cuenta la transmisión de los datos y entonces van a haber consumo en este caso de esos recursos. Ahora bien, con la aplicación a la medida, tal como lo utilizamos en la universidad, nosotros conseguimos que la aplicación cumpla con los estándares. Algo que mencionaba ingeniero Lux y que es muy importante y que considero que tanto para los estudiantes como para los docentes es la forma en la que nosotros lo vamos a utilizar. En algunos casos, dentro de la parte de la ingeniería, nos toca ir y transformar algunos negocios, ir y transformar algunas organizaciones y nos encontramos con la resistencia al cambio, porque estamos acostumbrados o nos tienen mentalizado que lo que vamos a hacer a través de una computadora va a ser difícil. Y entonces con esto de la aplicación a la medida nosotros conseguimos de que la apariencia, el diseño, pues sea acorde a las necesidades tanto de los estudiantes como de los docentes. Entonces aquí dentro de este proceso pues entra en juego la fase del desarrollo del software. Cuando nosotros venimos, empezamos este proceso con un análisis, donde viene el especialista, viene el ingeniero de sistemas y trabaja en su rol de analista de sistemas. Y viene y hace las consultas necesarias con los stakeholders, que no son más que los interesados, y toma una muestra, porque tampoco es de que el ingeniero va a ir y va a consultar con todos los que van a utilizar el sistema. Se toma una muestra y ellos vienen y hacen los análisis respectivos, utilizan los instrumentos, las técnicas necesarias que puedan devolver información de valor y con eso determinar cuál va a ser la solución óptima. Hablábamos de la ingeniería, hablábamos del ingenio y de la solución de problemas. Entonces ahí es donde entra en juego el papel del ingeniero en sistemas. En primer lugar, analizando. Luego de haber hecho ese análisis y haber determinado cuáles en sí son los requerimientos base para poder crear la aplicación, pues empieza el proceso de diseño. En el proceso de diseño ya es donde nosotros empezamos a ver colores, empezamos a ver tonalidades, imágenes, logos y la forma en la que se va a apreciar la aplicación. Que si la aplicación va a ser solo para un equipo de escritorio, aunque en la actualidad nosotros sabemos que alguien que esté conectado desde su computadora es un poco difícil. La mayoría con la actualización tecnológica ya utilizan dispositivos móviles, que utilizan una tablet, un iPad, su teléfono celular, su smartphone. Entonces, lógicamente, ahí en el diseño nace la necesidad de crear unas aplicaciones responsivas,
que puedan adaptarse a los distintos dispositivos, aunque en la actualidad, si nosotros nos damos cuenta, hay muchas aplicaciones que no lo hacen y que de repente esta aplicación está específica solo para computadora, pero yo la necesito en el teléfono, pues sí, pero se reduce mucho, ya no se nota. Entonces necesitamos una constante actualización para poder desarrollar estas aplicaciones, y en el caso de nuestra aplicación, de nuestra aula virtual, cumple con esos requisitos. Y algo que también me llamaba mucho la atención y que se mencionaba es que esa aplicación fue desarrollada por personal de la institución, ¿sí? Personal que está impartiendo cátedra e incluso pues con la colaboración de algunos estudiantes se ha podido ir desarrollando este proceso. Algo que se ha tratado también de introducir dentro de nuestras aulas es la formación práctica, donde nosotros podamos llevar a los estudiantes ya a un entorno real, donde ellos ya no tengan que simular algo, sino que en realidad hacer el procedimiento ya en alguna institución, aunque probablemente no va a ser una gran empresa, pero ellos ya tienen contacto con algún negocio y empiezan a hacer ese proceso de análisis y desarrollo. Entonces la ingeniería en sistemas, en este caso hablando directamente en el aula virtual, esa es la característica que tiene. De esa forma es como funciona, ¿verdad? Ya teniendo toda la infraestructura para poderse comunicar, pues viene nuestro papel y es desarrollar la aplicación como tal. Muy interesante porque, como mencionamos hace un rato, se dice fácil, pero no es sencillo. No es tan así. Porque nada de eso existe, hay que construirlo todo, desde cero. Y pues lo interesante es llegar a ese momento en el que uno obtiene la solución, el momento en el que el recurso ya está disponible y resuelve una necesidad. Nosotros hemos tenido la fortuna de contar con un ingeniero que en su momento fue docente de acá de la universidad, pero que ha tenido una habilidad extraordinaria para desarrollar nuestra aula virtual, haciéndole algunos avances, modificándola para ir haciéndola más versátil, para que tenga más opciones, siempre a la medida de nuestras necesidades. Pero sí, definitivamente el ingeniero que desarrolló nuestra aula virtual creo yo que tiene adicionalmente un mérito, y es que él se encargó no solo de la parte que corresponde al ingeniero en sistemas con el diseño del aula virtual, su desarrollo, etcétera, sino también a la parte del alojamiento, de la programación de las bases de datos, de configurar el servidor, etcétera, toda esta parte. Entonces, pues en este caso, un solo ingeniero pudo hacer toda esa parte, y esto nos llevaría a una pregunta: ¿ya estará saturado el mercado para los ingenieros o todavía habrá demanda? Pero la respuesta la vamos a obtener después de este mensaje. Volvemos en breves instantes. Universidad de Occidente San Pedro Zacatepeques. Para este 2023 te ofrecemos más de 20 carreras a tu elección. Plan diario, fisioterapia, derecho, arquitectura, ingeniería en sistemas, ingeniería en electrónica, ingeniería en telecomunicaciones. Plan fin de semana, técnico en enfermería, licenciatura en enfermería, diseño gráfico, psicología clínica, educación física y deportes, pedagogía y administración educativa, técnico en mercadeo y gerencia de ventas, técnico en negocios electrónicos, técnico en gestión bancaria y financiera, técnico en costos y presupuestos, profesorados de enseñanza media con especialidad en educación física, historia y ciencias sociales, lenguaje y literatura, matemática y física, pedagogía y psicología. Contáctanos al teléfono 7760-5609, WhatsApp 4768-6396 o página web www.udosp.info. En nuestras amplias instalaciones o en nuestras aulas virtuales, la Universidad de Occidente está donde tú estés. Inscripciones abiertas.
Gracias por continuar en sintonía de canales 4, 9 y 22. Estamos transmitiendo el programa Diálogo con Universidad de Occidente. Hoy con la participación de 2 ingenieros docentes de acá de la universidad, conversando sobre la tecnología y lo que abarca la ingeniería en las especialidades que ofrecemos acá en la universidad. Que repito, son 3. La primera, ingeniería en electrónica, informática y ciencias de la computación. La segunda, ingeniería en sistemas, informática y ciencias de la computación. Y la tercera especialidad, ingeniería en telecomunicaciones. Todas estas ingenierías las tenemos a disposición de ustedes en plan diario, con clases de lunes a viernes de 6:15 a 9:30 de la noche. Una gran ventaja, como lo considero yo, es que este programa académico de ingeniería dura solamente 4 años. Y creo que con esto podemos retomar la pregunta del segmento anterior. Y creo que es muy importante que nuestros televidentes puedan tomar en cuenta esto, y especialmente los estudiantes de ingeniería. ¿Será que ya el mercado está saturado de ingenieros? ¿Será que hay un ámbito en el cual los ingenieros se puedan desarrollar y prestar sus servicios? ¿Y por qué es importante hacernos esta pregunta y tratar de responderla? Porque muchas veces encontramos que en la educación hay carreras que simple y sencillamente están de moda. A veces el nombre es bonito porque es extraño, porque es novedoso, pero la pregunta sería, el día que el profesional se gradúe, ¿dónde está su ámbito laboral? ¿Qué oportunidades va a tener para desempeñarse en esa profesión? ¿Y qué tanto va a poder encontrar un nicho de mercado al cual servir? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿ya está saturado el mercado de ingenieros o todavía hacen falta más ingenieros? ¿Cómo lo ve usted, ingeniero Lux? ¿O usted no quiere competencia? No, yo creo que el mercado no está saturado. Bueno, para empezar, creo que también algo que hay que mencionarlo, pues tampoco no es de que seamos muchísimos ingenieros a nivel de Guatemala, ¿verdad? Pero sí el mercado realmente sí pide ingenieros. La ingeniería está metida en muchas áreas, la verdad es que en demasiadas áreas está metida con sus especialidades, en cada quien con su especialidad. Hablo específicamente del área de telecomunicaciones y algo de electrónica porque es las 2 partes fuertes de la carrera, en la que, por ejemplo, hablemos de la ingeniería en electrónica, que es una de las especialidades de la universidad. En el área industrial es donde se exige bastante, ¿verdad? Se exige bastante para que hayan personas capacitadas para la automatización, para el control de procesos industriales, obviamente hablando de equipos electrónicos, ¿verdad? Pero industriales, entonces todo eso. Un montón de situaciones como esas. En el área de telecomunicaciones hablemos de redes, por ejemplo, solo uno de los puntos en general. Las redes creo que en cualquier institución son necesarias porque es parte fundamental de la comunicación, ya sea dentro de la misma institución o con otras instituciones, y eso va a ser siempre indispensable, es indispensable. Ahora la comunicación es indispensable y no solamente algo como podríamos decir como un lujo, no, en realidad ya es una necesidad y algo súper indispensable dentro de cada institución. Entonces el mercado es amplio, honestamente es amplio, y conforme uno se gradúa, uno se va dando cuenta de que tenemos más especialidades todavía, podemos especializarnos en este punto, me puedo especializar en esta otra parte. Hay muchos campos y podemos, no es algo, como usted mencionaba, no es algo como una carrera que vamos a mencionar, esto es una moda, no, esto creo que inclusive con el tiempo, conforme va avanzando, inclusive hay más necesidad, hay más necesidad y más especialistas se necesitan, no solamente técnicos, porque hablemos así, la parte de los técnicos, no es demeritar a ningún técnico, pero los técnicos llegan a un momento en el que sí tienen un tope, porque parte indispensable y algo que siempre les digo a mis estudiantes es decirles, miren, es que ustedes tienen que comprender cómo funcionan las cosas para poder darles una solución más en adelante cuando se topen con problemas. Entonces, esa es una de las características de los ingenieros, que pues, solucionamos problemas inclusive algunos que van a parecer tan raros, pero nos topamos con situaciones así todos los días. Entonces sí, hay mucha demanda,
Yo considero que hay mucha demanda en el área de telecomunicaciones y no solamente en eso, por ejemplo, en radiodifusión, las emisoras, por ejemplo, ahí hay mucha demanda. En el área de telefonía, hablemos así, ahí hay bastante demanda. No me refiero a la reparación de teléfonos, sino que me refiero a la parte de intercomunicación de cada una de los puntos donde se transmite la información. Tenemos ahí la parte de redes, ya les mencionaba, el área industrial, el área, por ejemplo, ¿qué les digo? La parte de energía, hablando de un ejemplo así sencillo, por ejemplo, las plantas de energía eléctrica. Ahí también es requerida los servicios de ingenieros tanto de electrónica, también de telecomunicaciones, también se requieren, ¿verdad? Hablando solamente de estas dos especialidades que tenemos, claro que se requieren de otras especialidades, pero sí existe la demanda. Y podemos seguir hablando de más puntos en donde se pueden desenvolver los estudiantes ya graduados, los nuevos profesionales. Claro, definitivamente la demanda se incrementará. Sí. Así es que lejos de que el mercado se sature de profesionales en ingeniería, lo más seguro es que cada vez se requieran más. ¿Qué opina usted, ingeniero? Exactamente. Sí, en este caso, hablando de si al finalizar pues va a ser rentable que yo sea ingeniero o no, considero que un punto bien importante es la competitividad que uno puede demostrar, ¿sí? Porque podría ser que exista un gran número de personas que tengan algún título, tengan alguna profesión, pero si no cumplen con la demanda de las habilidades y destrezas que se espera que tengan dentro del mundo laboral, considero que no sería tan rentable. Entonces es ideal e idóneo que se pueda seleccionar una buena opción para poderse formar. Y considero que Universidad de Occidente cumple con esas características. Creo que lo hemos comprobado, se ha demostrado que se tiene a los profesionales necesarios para cubrir esas necesidades. Entonces, en cuanto a la pregunta, si todavía hay campo, si todavía es rentable que puedan existir ingenieros en las tres ramas, yo considero que el campo está. De hecho, la tecnología, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues va avanzando. Probablemente si hay algunos ingenieros de años atrás que no se han actualizado, pues lógicamente dejan de ser competitivos. Entonces, para los nuevos que se incrustan a este mundo laboral, pues lógicamente su panorama es mucho más amplio porque están actualizados, tienen la tecnología moderna en sus manos para poderla aprovechar. Entonces es bien importante que se tenga en cuenta esto, ¿verdad? La competitividad con la que nosotros pues vamos a salir y la especialización que tengamos. Entonces en el área de ingeniería el campo es muy amplio. Yo cuando inicio un curso me gusta mucho pues motivar a mis estudiantes, les hago algunas preguntas sobre frases motivacionales que tenemos comúnmente por ahí y me llamaba mucho la atención una que veía que nos hablaba acerca de los problemas. En ingeniería, específicamente en el desarrollo, lo que nosotros nos dedicamos es a resolver problemas y una de las frases hacía referencia a que si no existieran problemas, pues lógicamente el trabajo ya no estuviera para nosotros. Pero considero que en nuestro medio, en nuestro entorno, los problemas pues sobresalen. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad para que tecnológicamente pues podamos aportar, podamos apoyar solucionando esos problemas. Entonces, por lo tanto, sí, el campo es muy amplio y qué mejor que aprovecharlo adquiriendo las competencias ideales para ser un profesional de éxito. Gracias, ingenieros. Pues yo creo que sí, definitivamente elegir una de las tres especialidades de ingeniería que se imparten acá en la Universidad de Occidente, ingeniería en electrónica, ingeniería en sistemas o ingeniería en telecomunicaciones, siempre va a ser una excelente opción, una excelente alternativa, porque un ingeniero, como ustedes lo han explicado, si tiene el interés, si tiene la visión de especializarse, de actualizarse, de estar preparándose todo el tiempo, lo que le va a sobrar es trabajo, no le va a hacer falta. De seguro que va a tener muchísimo trabajo porque la demanda se va incrementando. La tecnología evoluciona a una velocidad vertiginosa.
Yo lo pensaba mientras los escuchaba a ustedes, pensaba, por ejemplo, ingeniero Lux, en la forma en que ha evolucionado la telefonía. Y no hablemos de la telefonía en general, que la evolución sería mucho más amplia. Hablemos solo de la telefonía celular. Hace 20 años y quizás menos, pero digamos ahorita 20 años. Usted podía tener un teléfono celular con muchas restricciones. La principal de ellas, cobertura. Sí. La segunda, calidad de señal. Exacto. Y la tercera, y la más relevante, que en su momento no lo era, pero hoy lo sería absolutamente de una forma contundente, para lo único que servía un teléfono celular era para hablar por teléfono. Exacto. Solo para eso, hablar por teléfono. Sí. Pero hoy, con la tecnología 5G, con los teléfonos inteligentes de los cuales disponemos, lo que menos hacemos creo que es hablar por teléfono. Es probablemente lo único que no hacemos con el teléfono, porque después básicamente es una mini computadora que hace muchas cosas que hace una computadora y muchas otras que en la computadora no se pueden hacer. Entonces, qué interesante cómo ha evolucionado solo el teléfono celular. Y esta evolución conlleva necesidades distintas. Sí. La necesidad de profesionales nuevos. Porque, aunque ustedes lo mencionaron, no estamos hablando acá de reparación de teléfonos celulares, pero sí, es que alguien los tiene que reparar finalmente, ¿verdad? Alguien nos tiene que dar soluciones para eso también. Entonces, evoluciona la tecnología y las necesidades van cambiando. Pero no pasa solo en los teléfonos, pasa en la programación. Yo me recordaba, ingeniero Luis Daniel, en algún momento de mi formación académica yo incursioné en la programación. Fue algo que me apasionó durante mucho tiempo, pero de la programación con la que empezamos a hacer aplicaciones y soluciones, por ejemplo, para un supermercado con 5 cajas, a lo que se tiene acceso el día de hoy, las diferencias son abismales. Y eso viene de la mano porque hay más opciones, pero también hay más cuestiones que resolver. Entonces, trabajo para los ingenieros definitivamente siempre va a haber. Así es que para nosotros ha sido motivo de mucho gusto y poder llegar a sus hogares compartiendo con los ingenieros, docentes de acá de la universidad, y poder invitarles para que se acerquen a nuestras instalaciones y para que tomen su decisión y si aún lo quieren, pues estudiar una carrera de ingeniería en cualquiera de las 3 especialidades que tenemos, que repito son electrónica, sistemas y telecomunicaciones. Las clases ya han dado inicio la semana pasada, pero la inscripción permanecerá abierta todo el mes de febrero y mientras haya cupo para poder inscribirse, pues son bienvenidos. Así es que muchísimas gracias por su atención. Ingenieros, si quieren despedirse de nuestros televidentes, este sería el momento. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Ha sido para nosotros un privilegio estar acá con ustedes, poder platicar, conversar un momento acerca de todo lo que hacemos acá en Universidad de Occidente y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos los televidentes, gracias Lick por la invitación. Para nosotros pues es en realidad un gusto poder estar compartiendo parte de lo que nosotros pues hacemos acá dentro de la universidad y más gusto nos da pues formar a esas personas en las distintas especialidades y pues los invitamos para que se acerquen a la universidad y que ustedes mismos pues puedan comprobar lo que nosotros acá pues acabamos de describirles. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes dos por acompañarnos en este programa y gracias a ustedes por su amable sintonía. Si todo sale bien, nos veremos la próxima semana. Buenas noches, que Dios los bendiga. Universidad de Occidente San Pedro Zacatepeques. Para este 2023 te ofrecemos más de 20 carreras a tu elección. Plan diario, fisioterapia, derecho, arquitectura, ingeniería en sistemas, ingeniería en electrónica, ingeniería en telecomunicaciones. Plan fin de semana, técnico en enfermería, licenciatura en enfermería,
diseño gráfico, psicología clínica, educación física y deportes, pedagogía y administración educativa, técnico en mercadeo y gerencia de ventas, técnico en negocios electrónicos, técnico en gestión bancaria y financiera, técnico en costos y presupuestos, profesorados de enseñanza media con especialidad en educación física, historia y ciencias sociales, lenguaje y literatura, matemática y física, pedagogía y psicología. Contáctanos al teléfono 7760-5609, WhatsApp 4768-6396 o página web www.udosp.info. En nuestras amplias instalaciones o en nuestras aulas virtuales, la Universidad de Occidente está donde tú estés. Inscripciones abiertas.